Los temas que le interesan a Colombia se analizan en Golpes de Opinión. ¿Usted qué opina sobre el regreso a clases de los estudiantes en Colombia? El gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, ha emitido ya la circular que indica que a partir del 1 de agosto, con el modelo de alternancia, regresarán los estudiantes a clases. Esto en colegios privados, pero lo que dicen desde el sector público es que empiezan los privados y a las pocas semanas también vendría el proceso en el sector público. ¿Qué opinan nuestros seguidores? Vamos a saludar a esta hora a dos psicólogos en Golpe de Opinión más allá de la noticia. En primera instancia, saludamos a esta hora a Laura Lozano. Está con nosotros. Laura, bienvenida a Golpe de Opinión. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a Ecos del Convema. Un saludo especial a nuestros oyentes y pues bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema que es bien complejo y pues necesario. Didier Blanco, por favor, encender el micrófono. Gracias por estar con nosotros. Didier es psicólogo. Gracias por estar en esta mañana en Golpe de Opinión. Julio, muy buenos días para ti y para todas las personas que nos acompañan a través de la fanpage y a través de los escuchas de la emisora. Sí, ¿qué opinan nuestros seguidores? En su mayoría están en desacuerdo con el regreso a clases desde el 1 de agosto. ¿Qué piensa Laura Lozano como profesional en psicología sobre esta situación que se avecina? Pues bueno, realmente esta situación de cuarentena nos ha afectado a todos y sobre todo a los niños, a los adolescentes en diferentes aspectos. Pero hay una realidad y es que debemos protegernos. Y como debemos protegernos, no solamente estamos hablando del riesgo que en estos momentos se está circundando en las calles, sino el riesgo que puede ser potencialmente la escuela. Si bien a los chicos les hace mucha falta socializar, sí, muchísima, pues a mí personalmente me parece como que, bueno, por un lado los chicos tendrían como esa oportunidad de socializar y todo esto, pero ¿hasta qué punto eso podría llegar a ser riesgoso para los muchachos? Sí, podrían llegar a generar un incremento de la pandemia. Sí, porque muchos padres de familia se han comunicado con nosotros. Yo me encuentro soy docente y orientadora de la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán y han manifestado su preocupación. Sí, no solamente porque en estos momentos ya pueden salir a trabajar, sino que los muchachos van al colegio, van a jugar con sus compañeros, van a interactuar, sí, y en ese proceso, pues va a haber intercambio, va a haber contacto y hay muchas instituciones educativas que ni siquiera tienen agua. Entonces, pues es preocupante porque en esas dinámicas, ¿cómo podemos llegar a cuidar a nuestros muchachos en la institución educativa y cómo el gobierno puede llegar a garantizar, si es que es posible, garantizar todo el protocolo de seguridad que debemos tener? Sí, también Didier Blanco, ¿qué opinión le merece la situación que se avecina con la intención del regreso a clases? Yo creo que el gobierno nacional es apresurado, pero además de apresurado, inteligente, porque le bota la papa caliente primero a los colegios privados. De acuerdo como los colegios privados vayan a reaccionar frente, o los padres de familia de los colegios privados van a reaccionar, así mismo estoy seguro que el gobierno nacional va a asumir su rol para los colegios públicos. Yo creo que es anticipado porque, por ejemplo, para Ibagué, Julio, el pico de la pandemia debe estar más o menos en el mes de octubre. Estamos hablando de reactivar clases en el mes de agosto. Estamos conviviendo permanentemente con un miedo y más con el miedo frente a nuestros hijos. Entonces yo creo que en definitiva los colegios públicos no van a hacer el regreso a clases en el mes de agosto. Si hay una voz consonante de los padres donde se manifiesten que no hay regreso a clases, que los niños siguen en clases virtuales, seguramente así va a ser, entendiendo además que para los colegios sale mucho más fácil los costos virtuales que los costos presenciales. Entonces, en esos dos órdenes de ideas, el primero, apresuradísimo, porque estoy seguro que para agosto vamos a estar con unos picos muy altos. Hasta ahora estamos iniciando la primera reactivación. Europa lleva 2 reactivaciones, nosotros hasta ahora vamos a llegar a la primera.
La primera reactivación, vamos a ver cómo nos comportamos. Sabemos que la sociedad no se autorregula, que los comportamientos no son los mejores. Yo creo que en menos de 25 días o de un mes vamos a estar nuevamente en confinamiento. Entonces este capítulo de volver al colegio será un capítulo cerrado por ahora. Y lo otro es que si quedara y ya definitivamente estuviera esta fecha estipulada, estoy seguro que al unísono los padres no van a permitir que los niños vayan al colegio por las razones que acaba de explicar también la doctora Laura, y es que si un colegio privado difícilmente puede acatar los protocolos de bioseguridad, no me quiero imaginar cómo va a ser lo público. Sí, William Polo es el presidente de SUTEP Cimatola. Habló esta mañana con Ecos del Conveima y esto nos dijo sobre qué piensa desde el sector público sobre el regreso a clases y lo que se avecina como en esta situación y en medio de la pandemia del COVID-19. Pues obviamente las cosas se pusieron mucho más dramáticas y ahora pretenden en 2 meses solucionar todos los problemas sin dinero, porque es que no le están enviando dinero del gobierno nacional, le están dando esa responsabilidad financiera a las alcaldías y a las gobernaciones. Les están diciendo que con plata del Sistema General de Participaciones, ya con plata que está destinada para las mismas entidades territoriales, ningún dinero nuevo, es el mismo dinero que estaba presupuestado desde el año pasado, resuelvan situaciones que le permitan garantías de salud para los niños y para los maestros en las escuelas. Miren, hay sedes que no tienen baterías sanitarias, es decir, no se puede garantizar ni siquiera el lavado de manos de los niños. Hay sedes que pues sabemos que por el número de estudiantes deben tener una situación bastante controlada frente al uso del tapabocas y el distanciamiento social. La gran pregunta es si en 2 meses el gobierno es capaz de solucionar esto en las 58 instituciones educativas del sector público de Ibagué y en las casi 250 del departamento del Tolima. Nosotros hacemos esa gran pregunta, si la alcaldía ya tiene la plata, si la gobernación ya tiene la plata, si ya están generadas las condiciones y si le dan garantías a los padres de familia. Creo que aquí en esta mesa hay algunos que somos padres de familia, para que nuestros niños regresen con garantías de no contagiarse, sabiendo que es un virus asintomático, los portadores somos asintomáticos. Y lo segundo, que en esto pues nosotros no vemos una vacuna. La comunidad científica dice que 12, 18 meses para una vacuna, entonces en 2 meses es muy difícil generar garantías para que efectivamente se pueda regresar con ciertas condiciones a clase, que a nosotros realmente pues el tema de los maestros lo tendremos que resolver, pero el tema de los niños es un tema bien complicado. No solamente es el derecho a la educación, sino también el derecho a la salud y por conexidad el derecho a la vida. Sí, ¿qué decirle, Laura Lozano, a ese padre de familia que hoy está pensando en retirar del colegio a su hijo para no arriesgarle su vida? Bueno, primero que respire profundo y que se calme. Sí, que tenga en cuenta que todos estamos allí poniendo lo mejor de nuestra parte, pues para poder garantizar la seguridad de los niños y pues primero teniendo en cuenta que el gobierno nacional nos ha hablado de una flexibilización, ¿sí? Y teniendo en cuenta que estamos hablando que en las instituciones educativas tenemos grupos entre 40 y 50 estudiantes, obviamente no van a poder ingresar todos los chicos. Entonces, primero que respiremos profundo, que nos calmemos, que dialoguemos. Nosotros estamos allí prestos para escucharlos y prestos para poder llegar a un como acuerdo, ¿sí? No nos afanemos. Lamentablemente, pienso que de cierta manera el gobierno nacional, así como dice el doctor, le puso la papa caliente a las instituciones educativas, a los colegios privados, pero también de cierta forma está jugando con nuestra salud mental, porque está generando ansiedades, ¿sí? Y preocupaciones precipitadas ante una situación que evidentemente requiere un seguimiento científico para la toma adecuada de decisiones. Entonces, a los padres, tranquilos, nosotros desde la institución educativa vamos a poner todo de parte de nosotros y no vamos a iniciar clases hasta tanto nos estemos seguros, ¿sí? Por lo menos en gran proporción. Sí, Didier Blanco, lo mismo que decirle no solo a ese padre de familia que dice que va a retirar a su hijo del colegio, que no lo va a llevar
a las clases, sino también a ese docente que queda en medio de la situación porque debe ir a trabajar, a ganarse unos recursos. Y también la situación de los colegios privados, que hoy muchos están en medio de esta pandemia sin recibir recursos de pensiones. Sí, es una situación, es anómala porque cada caso tendría que ser... Sí, estamos junto a Didier. Obviamente no... Aló. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Se me fue por unos segundos la señal, pero ya retorno. Es una situación bien compleja, Julio, porque cada caso es particular. Yo creo que los padres que tengan la posibilidad de no enviar a su hijo y seguirlo dejando en teleestudio, pues lo van a seguir haciendo. Aquellos padres que ya por el llamado a la reactivación económica tengan que salir a trabajar y tengan que dejar a su hijo al cuidado de alguien, van a considerar la posibilidad de enviarlo al colegio. Frente al tema de los educadores, yo creo que ellos finalmente están recibiendo sus salarios. Creo que el gobierno nacional ha tratado de generar unas políticas para proteger el empleo de los docentes. Ellos están trabajando, tanto los públicos como los privados. Entonces, en ese caso, creo que no se vería afectado el tema por parte de los docentes. Pero vuelvo y repito, Julio, yo creo que aquí lo más importante es entender que el gobierno nacional lo que hace con estos anuncios no es tanto jugar psicológicamente con los seres humanos, sino anticiparse a las reacciones sociales. Entonces él lanza el comunicado para mirar cómo se va a comportar la comunidad frente al tema educativo. Si ve que hay un rechazo, fácilmente va a retardar o no va a continuar con esta idea de llegar a clases en agosto. Si se da cuenta, Julio, es lo que ha venido haciendo el gobierno. Lanza una iniciativa de acuerdo a cómo la ciudadanía lo asuma, lo acepta o simplemente lo recula. Frente a la reactivación, por ejemplo, se dio cuenta el gobierno que había cierta empatía social por la reactivación, con unas reglas, con unos mínimos, y se lanzó a hacerlo. Seguramente, si el resultado hubiera sido que al unísono Colombia dice no reactivación, no salgamos, nos vamos a morir, no lo hace. Pero eso es una buena estrategia para ir anticipándonos poco a poco a las medidas que tenemos. El COVID llegó, se va a quedar un rato, yo creo que por ahí, por los meses de mayo del año 2021, vamos a irnos recogiendo hasta ahora. Pero yo creo que frente a las clases, ya como está montado el sistema, debe terminar este año, que es virtual, el teleestudio. Sí, Laura Lozano, hablemos un poco también de la salud mental de los niños. Hoy, en medio de este aislamiento preventivo obligatorio, junto a los adultos mayores, son los que más tiempo han estado en sus casas. Y muchos anhelan llegar al colegio, compartir con los compañeros, pero también a su vez está el tema de cómo puede operar el autocuidado en ellos. Bien, sí, efectivamente a los niños les ha afectado muchísimo este proceso de cuarentena. A ellos les hace mucha falta jugar con sus compañeros, les hace falta mucho ir al colegio, ¿sí? Cambiar de ambiente, hacer actividades divertidas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues la invitación es con los padres y con los docentes. Con los padres intentemos dar unos espacios de esparcimiento, así sea al interior del hogar. Intentemos también, si sabemos cuáles son los amiguitos de nuestros hijos, pues intentar realizar videollamadas, porque eso nos ayuda a disminuir niveles de ansiedad. Sí, en estos momentos hay muchos chicos que están presentando conductas de rebeldía, más por la cuarentena, más por estar allí encerrados que por las mismas situaciones. Entonces, pues la invitación, mucha paciencia, porque hay algunos padres que nos desesperamos un poco, pero un poco de paciencia, comprensión por parte de los docentes. También la invitación es a fortalecer como ese contacto en la medida de lo posible, ¿no? Porque hay algunos lugares en donde no es posible llegar a través de una plataforma como Zoom, como Meet, pero el WhatsApp a veces sí es posible. Entonces la invitación es a que los profes inicien la jornada con un saludo de los estudiantes, por ejemplo, un saludo de los niños hacia sus compañeros, hacia sus profes, ¿sí? Para que ellos de alguna manera experimenten ese estar en un salón de clase, así sea virtualmente, ¿sí? Entonces, son como unas recomendaciones para el fortalecimiento de esos vínculos que, aunque no estemos cerca físicamente, necesitamos estar cerca emocionalmente, porque eso va a ser lo que nos permita seguir avanzando.
Didier, ¿cómo no entrar en conflicto con mi hijo cuando pues las decisiones las tomamos los padres, pero en su cabecita esta es el regreso a las clases? ¿Cómo explicarle? ¿Y cómo, además de decirle que hay una pandemia, que hay un virus que está matando y que nos cambió la vida, cómo hacer ese acercamiento? La explicación es lo de menos, Julio, es como asuma el riesgo que se está teniendo y los niños no asumen riesgos. ¿Cómo le dices tú a un niño que estuvo en un colegio socializando con sus compañeritos, que tuvo que irse a su casa y que ahora que va a volver, no va a volver a como estaba, que tiene que conservar 2 metros con su compañero, que no lo puede tocar, que no lo puede abrazar, que no puede jugar con él? Sí, entonces, o sea, la dimensión del virus está, pero cómo ellos lo asumen es muy difícil porque los niños no asumen riesgos, los niños se quitan el tapabocas, los niños están jugando, los niños, para muchos niños este tema del virus, inclusive si han habido padres muy inteligentes, puede terminar siendo un juego, porque ellos no asumen riesgos. Recuerde, Julio, que los niños no asumen riesgos. Entonces va a ser muy complejo porque cuando tú le dices al niño vas a volver al colegio, de entrada él te puede decir, yupi, qué rico, vamos para el colegio. Pero no, hijo, es que tú no vas a volver como antes. Tú tienes que ponerte estos protectores, no te los puedes quitar, tienes que lavarte las manos, no vas a poder jugar, no vas a poder estar con tus compañeros. Entonces vas a decir, papá, pues yo para qué voy, yo sigo aquí en mi casa. Sí, entonces yo creo que en ese orden de ideas va a ser muy difícil el autocuidado de los niños, va a ser muy complejo si nosotros los adultos no lo hacemos. Nos colocamos el tapaboca de papada, no nos lavamos las manos, no conservamos los 2 metros de distancia. ¿Tú qué le puedes pedir a un niño donde en su única donde su cosmos mental está en ir al colegio es a jugar? Porque finalmente hablamos de una parte de los niños antes de 8 años, que la concepción es de juego, aprendizaje, y de los mayores de 8 años, que ya es un tema de educación media básica, donde obviamente también están esperando lo mismo. Entonces, es muy complejo el autocuidado, Julio. Realmente yo creo que no va a ocurrir. Yo creo que el 1 de agosto no vamos a volver a los colegios, no van a volver a los colegios. Yo creo que ya este año nos fuimos por telestudio, pero de todas formas es un punto que el gobierno nacional puso en la opinión y hay que tocarlo. Sí, Didier dice que en su análisis no regresarán los niños este año a los colegios. ¿Qué piensa Laura Lozano? ¿Seguirá el gobierno adelante con esta proposición o al ver la reacción de los padres de familia tendrá reversa esta medida? Yo pienso que debe tener reversa porque no creo que vayamos a poner o que el gobierno vaya a poner en riesgo a los niños. Sí, porque estamos hablando de la edad escolar que inicia a los 5 añitos, sí, hasta sus 16, 17, incluso 18 años, sí. Entonces, yo la verdad considero que es necesario que el gobierno nacional reconsidere, sí, y recule, como dice el doctor, porque yo creo que los padres, aunque muchos están trabajando, sí, hay una preocupación latente, hay una preocupación por la salud física, ¿sí? Y enviarlos al colegio sería enviarlos a que tomen esta enfermedad y a que se enfermen y a que realmente haya un incremento de las personas infectadas y no sabemos cuántas personas hospitalizadas pueden llegar a estar. Entonces yo creo que es necesario que este año terminemos como vamos, con el estudio desde casa, con el estudio desde todas estas nuevas modalidades para la seguridad de todos. Sí, Didier, por último, agradeciéndole su diálogo a esta hora en Golpe de Opinión más allá de la noticia. Su recomendación para ese padre de familia, para ese seguidor que a esta hora nos escucha y que tiene su negativa, como también para ese seguidor que a esta hora dice, mi hijo se va el 1 de agosto a estudiar. Nada, lo primero es ir paso a paso. Yo creo que con el tema del virus es imposible planearse a 15 días, porque el virus permanentemente está creciendo. Yo creo que la única forma para que volvamos a los colegios es que el 1 de agosto en el Tolima tengamos 0 casos. Y yo creo que eso va a ser muy complejo, máximo cuando viene la primera fase de reactivación. Entonces, primero ir despacio, asumir los mensajes del gobierno nacional como pasos que van abonando terreno para ver cómo se comporta la sociedad frente a algunos temas, pero que fácilmente el gobierno ya ha demostrado que en unas cosas es mejor parar, en unas cosas es mejor atender la ciudadanía. Entonces, no se proyecten más allá de 15 días con este virus. Vamos viviendo el día a día, que yo creo que ahí vamos encontrando muchas respuestas.
Didier Blanco, gracias por estar con nosotros a esta hora en Golpe de Opinión de Ecos del Conveima. Gracias, Julio, a usted y a todos los oyentes. Sí, gracias, Laura Lozano. Y su recomendación para los padres de familia que a esta hora están en sintonía. Bien, la recomendación es muy clara. Fortalezcamos esos vínculos afectivos que tenemos con nuestros hijos. Escuchémoslos atentamente, evitemos señalarlos y juzgarlos. Escuchemos atentamente las inquietudes y preocupaciones que tienen y qué expectativas tienen ellos frente a esta nueva situación. Intentemos explicarles de una manera clara y sincera, ¿sí? Evitemos como taparles la información y seamos conscientes nosotros también que a veces nosotros como adultos también necesitamos ayuda y también necesitamos de acompañamiento profesional. Desde las instituciones educativas estamos fuertemente acompañándolos y no olviden, es necesario pedir ayuda cuando lo necesitamos. Gracias a nuestros oyentes y seguidores por conectarse con Ecos del Conveima. Hacemos una pausa, luego de la pausa vamos a la emisión ya central de Econoticias. Golpes de opinión más allá de la noticia.